Vamos a hablar de la gracia. Y empecemos diciendo que la gracia es una provisión que Dios ha hecho como manifestación de su amor para cada ser humano. Es un favor de Dios, es un regalo y está asociado con la benevolencia de Él hacia nosotros. A través de la gracia es que cada ser humano tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios. La Biblia expresa en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy y siempre, cada ser humano está buscando a Dios a partir de sus propias acciones. En su interior considera que para poder tener una relación con Dios es a través de sus propios merecimientos, de sus buenas obras. Sin embargo, el día de hoy te recomendamos que consideres el camino de la gracia, ya que la gracia es todo lo que el hombre necesita para ser salvo y tener el perdón de Dios. La misericordia y la gracia son mejor ilustradas a través de la salvación que está disponible a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En Romanos 3:24 dice que por su gracia somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Merecemos ser juzgados, pero si recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, recibimos misericordia y somos librados del juicio eterno. En lugar del juicio recibimos por gracia la salvación y la vida eterna. Somos justificados por la gracia de Dios a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Podemos gozar de la vida eterna solo por su gracia y su perdón. La pregunta de la semana está relacionada con qué es la gracia de Dios. Vamos a ver qué nos respondieron algunas de las personas. No, yo la gracia de Dios, ni idea. El concepto de gracia puede ser reescrito como la palabra compuesta favor no merecido. Gracia viene del griego charis y tiene que ver con regalo o dádiva. Los seres humanos estamos acostumbrados a dar regalos a quien los merece. Cuando se trata de la salvación es un regalo o don divino, del cual nadie es merecedor, por eso es charis. Y es ahí cuando aplicamos el concepto la gracia de Dios. Para mí la gracia de Dios es vivir en paz. Dios dice que todo ser humano nace pecador bajo la ira de Dios y en condenación. Entonces, para poder estar en paz con Dios y estar bajo la gracia de Dios o el favor de Dios o el regalo de Dios, debemos aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo. Siendo Dios hecho hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó para regalarnos salvación y vida eterna, y además vuelve por segunda vez. Pues la gracia de Dios es como ese amor que no nos merecemos por nuestras acciones, sino que se da simplemente porque Él quiere amarnos y porque quiere perdonarnos las cosas malas que hacemos. Así como nos dice nuestro entrevistado, es por amor de parte del Señor Jesucristo, que es Dios, que estamos bajo la gracia. Para concluir nuestra pregunta de la semana, la gracia de Dios, como ya vimos en la definición, es un favor no merecido, es un regalo o don. Cuando se trata de salvación no hay intervención humana, como nos dice Dios en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un saludo a todos los que nos ven hoy en nuestro momento Tradición o Verdad, donde analizamos una afirmación a la luz de la Biblia para poder concluir si esta afirmación es verdad o es tradición. Aprovecho para recordarles que todos los temas tratados en este programa están basados en lo que dice la Biblia. Este libro es nuestra primera fuente de información, de estudio, por lo cual los animo a que ustedes puedan también leerla y estudiarla. La frase que tenemos para el día de hoy es: si el comportamiento de las personas permite que Dios se agrade de ellas y las salve. Para poder hablar de esta afirmación debemos estudiar el tema de la gracia de Dios, y para ello traigo dos invitadas. Albanuri Vanegas, Carolina Almanza, les doy la bienvenida y antes de empezar me gustaría mucho que nos pudieran contar qué profesión tienen y cómo se interesaron en leer la Biblia. Muchas gracias, Paula, por la bienvenida. Mi nombre es Carolina Almanza, soy ingeniera de alimentos y en este momento estoy haciendo una maestría en mercadeo. Me interesé en conocer acerca de la Biblia porque todos los seres humanos tenemos muchas inquietudes con respecto a Dios y este es el libro que nos puede dar claridad acerca de cualquier tema relacionado con Dios. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Albanuri Vanegas, soy profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación.
con un MBA en dirección de proyectos, y también les comparto que hace muchos años me hablaron de la salvación que da el Señor Jesucristo, de la Biblia. Entonces me interesé en conocerlo a Él, y la Biblia es el libro perfecto para conocer al Señor Jesucristo. No sé si nos podrían contar un poco acerca del concepto de la gracia. Bueno, la gracia, inclusive en la Biblia, sus idiomas originales son el hebreo y el griego, y podemos ver que la gracia en sus orígenes es ser misericordioso, tener favor hacia alguien, tener benevolencia hacia alguien. Yo podría resumirlo como el amor que se puede tener hacia alguien sin importar su comportamiento o lo que es esa persona. Desde la creación del ser humano, Dios mostró su amor, su benevolencia hacia el ser humano, porque le dio el privilegio de relacionarse con él de manera directa, y también hizo toda esta creación para que el ser humano disfrutara de la tierra y pudiera aprovechar cada cosa que nos ha dado. Paula, permíteme complementar un poco lo que está diciendo Albanuri. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, que fueron los primeros seres humanos, de los cuales desciende toda la raza humana, los creó y les dio unos mandamientos, pero ellos decidieron desobedecer esos mandamientos. No estuvieron interesados en cumplirlos. Por lo tanto, entró a toda la raza humana la muerte, la ira de Dios y la maldición de Dios. Pero Dios no se quedó sin relacionarse con ellos, al contrario, se acercó a ellos para darles mandamientos para que pudieran vivir en esta tierra. Ahí podemos ver nosotros la misericordia y la gracia de Dios sobre el ser humano. De lo que ustedes nos han contado, entonces, Dios creó al ser humano para amarlo, bendecirlo, y sigue estando pendiente de él aún en medio del pecado del hombre. En el transcurso de la Biblia podemos ver la gracia de Dios manifestada a muchos hombres. Por ejemplo, me llama mucho la atención y quisiera contarles, Dios dice en la Biblia que Moisés halló gracia en Dios en el momento en que nació, y Moisés no había tenido la oportunidad de hacer nada, de hacer ninguna obra. Entonces, Dios se agradó de Moisés desde el momento en que nació. También hay un personaje bien interesante que es Abraham. Abraham era un hombre idólatra, pero Dios no le importó, sino que lo miró con agrado, con gracia, y a partir de Abraham lo salvó, y de él formó un pueblo, que es el pueblo de Israel que ahora conocemos. Este pueblo muchas veces se ha desviado del camino de Dios, inclusive ha tenido dioses, ídolos, se han generado ídolos, pero Dios sigue pendiente de ellos, sigue amándolos, sigue prosperándolos, sigue muy pendiente de este pueblo y lo ama con todo su corazón. Es tanto que hasta el día de hoy Dios en su palabra dice que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Nos permite a todos estar en esta tierra que es tan maravillosa, que nos provee alimentos, donde tenemos aire para que todos podamos respirar. Esa es otra expresión de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, podríamos decir que la gracia de Dios le da bienestar al ser humano. Sí le da bienestar al ser humano, entendiendo no como lo entendemos normalmente, que el bienestar es tener riquezas, es tener comida, tener un alimento o tener salud, sino que ese bienestar va un poquito más allá. Dios pensó en la vida eterna del ser humano, entonces vino, se hizo hombre y murió en la cruz para darle salvación, perdón de pecados y vida eterna. Entonces esa es lo que Dios hizo por el ser humano. Me gustaría mucho que nos pudieran como ampliar acerca de por qué el Señor Jesucristo tenía que morir por el ser humano. Ahora Carolina nos tocó un tema muy interesante, y fue que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio muchos mandamientos, pero el ser humano decidió desobedecerle a Dios, y esa decisión lo llevó a tener un estado de muerte, una muerte eterna. Entonces Dios necesitaba solucionar esa muerte en la que el ser humano se metió. ¿Cómo lo hizo? A través del Señor Jesucristo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados y dándonos salvación y vida eterna. Así que la gracia de Dios podemos verla manifestada en el amor de Dios, pero entendiendo que no solo es la gracia, sino que también nosotros como seres humanos debemos creer lo que Dios ha dicho y ha hecho en la cruz para tener salvación y vida eterna. Si les he entendido, entonces la muerte del Señor Jesucristo sirve para el perdón de los pecados. Paula, Dios mismo tomó carne, se hizo hombre. Lo que nos dice Albanuri acerca de la muerte del Señor Jesucristo, Él siendo Dios se hizo hombre y vino a la tierra para morir por todos los pecados de los seres humanos, aun cuando Él no había cometido ni siquiera un pecado. Entonces ahí es cuando podemos ver
nuevamente la expresión del amor y de la misericordia de Dios cuando no dejó al ser humano bajo la ira, bajo la muerte, bajo la maldición que había conseguido por haber pecado. Así es, y algo muy importante que quiero resaltar es que el Señor Jesucristo no solo murió, sino que también resucitó. Y esa muerte y resurrección fueron las que le dieron vida eterna y salvación al ser humano, entendiendo que no es por obra, sino por gracia, porque le agradamos a Dios, Él nos salvó, ¿sí? Inclusive en Efesios 2:8 podemos verlo y dice que la salvación no es por obra, sino por gracia, ¿sí? Para que nadie se gloríe. El Espíritu Santo, además, Paula, es otra expresión de la misericordia de Dios. Después de creer, después de que el ser humano cree que Jesucristo es Dios y que murió por sus pecados, el Espíritu Santo es dado, pero el Espíritu Santo también es Dios. Pero es dado para que nos muestre todas las verdades acerca de Dios, para que nos guíe en nuestra existencia en esta tierra. Perdóname, quisiera resaltar algo que dice Caro, muy interesante. Él nos mandó el Espíritu Santo para que nos guíe. Por eso es importante, antes de terminar el programa, resaltar que Dios también en Romanos 6, del 1 al 2 dice, entonces, ¿qué haremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dios dice, en ninguna manera debemos apartarnos del pecado y vivir una vida sin pecado, porque Dios ya nos sacó del pecado. O sea que las obras no nos van a servir para salvación, pero sí Dios quiere que vivamos lejos del pecado. Pues mira, doy las gracias a ustedes, a nuestras invitadas, por darnos tanta claridad en lo que es la gracia de Dios, y con esto que ustedes nos cuentan podemos concluir que la afirmación, el comportamiento del ser humano permite que Dios se agrade de él y lo salve, es una tradición, y a la luz de la Biblia no es verdad. ¿Por qué? Porque lo que ustedes nos están diciendo, que dice justamente la Biblia, es que la salvación del ser humano no es por obras, no es por comportamiento, sino por la obra que Él hizo en la cruz al morir y resucitar. Y es porque Él ve gracia en nosotros. Doy las gracias nuevamente a ustedes, muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Esperamos vernos muy pronto con nuestro próximo programa, que ese será del interés de todos ustedes.